Yo no sé si ahí donde usted está puede darle un aplauso al Señor por su vida. Usted se siente feliz de que Dios lo tenga a usted con vida. Aleluya. Y yo quiero que usted me acompañe Efesios 3, versículo 14 en adelante, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en este lugar. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con su poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yo no sé, pero realmente hoy yo puedo entender más que nunca por qué el Señor Jesucristo en Mateo 4, cuando estaba siendo tentado por el enemigo, le contestaba a Satanás y le decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él estaba haciendo también referencia al libro de Deuteronomios, porque cuando nosotros leemos la Escritura, algo llena nuestra vida, y eso lo hace que seamos saciados más que comer un alimento físico. Por eso en esta mañana yo quiero que usted disfrute de una manera muy especial la palabra del Señor. En estos días, para los que están nuevos, los invito a que ustedes sigan la palabra. Nosotros tenemos un devocional diario. Ya le voy a decir, estoy haciendo un paréntesis, ya le voy a explicar por qué. Aparece como pastor Carlos Delgado o pastora Tania Delgado, y hay un devocional que nosotros escribimos diario. Y ese devocional, yo le digo a la persona, muchas veces usted está esperando un consejo, y con tanta actividad que nosotros tenemos no podemos atender a todo el mundo. Yo quisiera hablarme con cada uno de ustedes todos los días, de verdad que sí, porque cuando uno lo vuelve a ver dice: ay, ya la hermana, no he hablado con ella. Pero humanamente es difícil. Humanamente a veces nuestra capacidad no nos da para poder hablar con todos. Pero yo quiero decirle, cada vez que nosotros nos centramos en la oración y le pedimos y le decimos: Señor, danos una palabra, es como si estuviéramos dándote un consejo a tu vida. Un devocional es un consejo a tu vida. Por eso te invito a que tú lo leas. Y en estos días yo escribía algo y el Señor me decía: predica de esto. Escribí un corto mensaje, pero yo sé que la palabra tiene una profundidad que a veces nosotros en nuestra capacidad humana no la entendemos. Y quise escribir sobre un devocional que de pronto usted, para los que lo leyeron, van a recordar esta palabra. Y el mensaje que yo quiero darle en esta mañana es: si Dios es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que necesitas. Si Dios es todo lo que tienes hoy, entonces tienes todo lo que necesitas. Y quiero ir en la palabra. Si usted colocó atención a lo que estábamos leyendo en Efesios 3, era Pablo haciendo una oración. Pablo haciendo una oración por los creyentes. Pablo no estaba preocupado por la situación que estaba viviendo en ese momento, sino estaba más preocupado por los creyentes. Y yo quiero que, para que usted aprenda, la situación de Pablo en ese momento, cuando escribía el libro de Efesios, no era nada alentadora. Pablo estaba en la prisión en Roma, estaba siendo preso, y es tan hermoso ese ministerio que Dios manifestó a través de este hombre, que él no estaba preocupado porque estaba en la cárcel, estaba más preocupado por los creyentes que estaban afuera. En la cárcel Pablo escribe el libro de Filipenses. En la cárcel, estando en Roma, escribe 4 libros
que es el libro de Efesios, el de Filipenses, el de Colosenses y el libro de Filemón, que muy poco lo leemos, pero se lo recomiendo. Si usted quiere aprender a solucionar conflictos en la vida, léase el libro de Filemón, se lo recomiendo. Y Pablo no estaba preocupado por su condición, sino que estaba más preocupado por los creyentes, y empieza a hacerle una rogativa al Señor que está manifestada en Efesios 4, y él empieza a decirle: Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y empieza a orar por los creyentes, y dice: para que os dé conforme a las riquezas en gloria, orando por los creyentes. El ser fortalecidos, decía: Señor, fortalécelos con poder en el hombre interior, fortalece su espíritu, Señor, para que Cristo habite en ellos, por la fe de vuestro corazón, a que a fin, Señor, de que ellos permitan entrar a través del corazón, en el corazón, a través de la fe a Cristo, puedan ser cimentados y arraigados en amor. Pablo estaba orando por el creyente. A mí me parece tremendo, porque muchas veces usted y yo nos preocupamos más por nuestras necesidades que por las necesidades de otros. Y aquí hay un ejemplo tan hermoso, que a Pablo no le importaba la situación que vivía, sino que estaba más interesado cómo estaban los creyentes afuera. Yo no sé si usted tomaría la misma actitud en una cárcel. ¿Cuál sería nuestra actitud si estuviéramos en una cárcel? Pablo amaba a los creyentes. Por eso cuando yo le digo a usted que se une a la visión Vamos por 700, usted no se puede unir si no hay pasión por aquella persona que está en un problema. Si no hay pasión en su corazón por aquella amiga o amigo suyo que usted sabe que está pasando una situación difícil, y que quizás usted dice: lo que yo tengo para él es una palabra de parte de Dios. Es la misma pasión que tenía Pablo por encima de sus necesidades. Y Pablo hace una rogativa donde él le pedía al Señor, a los creyentes, que la fuerza del Espíritu de Dios en el hombre interior y la fuerza en el alma los hiciera crecer, para que ellos estuvieran cimentados en el amor. Yo siempre he enseñado de algo y quiero volvérselo a repetir. En estos días el Señor me ha venido hablando de esto, y lo hablo con los líderes. Y de pronto usted dice: sí, pastora, lo hemos escuchado muchas veces, pero yo quiero repetírselo tanto hasta que usted lo pueda vivir. Porque una cosa es escucharlo, tenerlo en su mente, y otra es ponerlo por obra. Pero le he hablado durante mucho tiempo, y se lo repito, de la tripartitura del hombre. ¿De que somos qué? Somos espíritu, porque el Señor sopló aliento de vida sobre nosotros. Tenemos un alma, porque tenemos voluntad, pensamiento y emociones, y vivimos dentro de un cuerpo. Cuando Pablo hace esta rogativa y diciéndole: Señor, por tu espíritu fortalece el hombre interior de todos los creyentes, él estaba también apelando a esta tripartitura y diciendo: no hay otra manera que la persona pueda sobrellevar sus situaciones difíciles si el hombre interior no va creciendo. Pablo estaba preocupado que las circunstancias difíciles que los creyentes estuvieran pasando, que las tribulaciones que estuvieran pasando, los desanimaran del camino del Señor. Y por eso Pablo, desde la cárcel, hacía una oración para decirle: Señor, fortalécelos con tu espíritu en el hombre interior, porque le preocupaba. Y como yo le enseñaba que somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, ese orden debemos entenderlo para vivir. Tu espíritu debe gobernar el alma. Cuando hay una persona que está pasando depresión, cuando hay una persona que tiene pensamientos de suicidio, cuando hay una persona que está en la drogadicción, cuando hay una persona que está en el adulterio, en la infidelidad, cuando hay una persona que está en la prostitución, es que el alma le ganó. Su espíritu no estaba gobernando el alma, sino que el alma le ganó.
¿Por qué? Porque alimentamos más el espíritu que el alma. El espíritu necesita alimento diario. El espíritu necesita alimento diario. Y eso se refiere a nuestro hombre interior. Es en nuestro hombre interior. Nuestra relación con Dios, el Espíritu de Dios en nosotros necesita alimento diario. ¿Qué tanto tú oras? ¿Qué tanto diariamente tú escuchas la palabra? ¿Qué tanto escuchas un mensaje? ¿Qué tanto tú escuchas música que le hable a tu espíritu y que no le hable a las emociones? Porque cuando tú escuchas una canción que le habla a las emociones, que aquella que se fue, que me dejó, le está alimentando es el alma, y por lo tanto su alma está más arriba que el espíritu. Y cuando viene la depresión, cuando vienen las situaciones difíciles, te va a ganar. Y Pablo entendía perfectamente eso en el ser humano. Y él le decía: Señor, fortalécelos en su hombre interior. Que las tribulaciones no les ganen. Que las tribulaciones no los desanimen a seguir en el camino de Cristo. Que las tribulaciones no les ganen de tal manera que vuelvan a caer en el pecado. Oraba por los creyentes, por los que ya habían recibido al Señor. Y hoy yo quiero decirte, cuando nosotros ¿por qué Pablo estaba tan afanado, digámoslo así, desde la cárcel? Para que las personas entendieran esto. Él escribe su carta, que es la carta de los Efesios. Porque ahí en el mismo versículo nos da a entender que no hay otra manera de que el creyente sea lleno de la plenitud de Dios si su hombre interior no se va fortaleciendo. No hay otra manera que tú puedas ser lleno de la plenitud de Dios si su hombre interior no se va fortaleciendo. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido solo. Si quizás pensaste o sentiste que te han abandonado. En la experiencia, cuando uno ministra, hay personas que pueden estar rodeadas del esposo, que pueden estar rodeadas de los papás, y aún se sienten solas, se sienten incomprendidas. Hay padres que viven con sus hijos y de pronto los padres ya son adultos y los hijos también, pero se sienten solos. El hombre, el ser humano, es más propenso a vivir soledad cuando hay traición. No hay momento en que el hombre se sienta más solo que cuando es traicionado, que es una mentira del enemigo, porque los hace sentir solos, pero el Señor está con ellos. Yo quiero decirle, si en esos momentos de soledad usted dijo: no tengo a nadie, nadie se preocupa por mí, a nadie le importan mis necesidades. Cuando alguien manifiesta esto, es que como a nadie le importan mis necesidades, usted puede entender que esa persona necesita ser llena de la plenitud de Dios. Porque cuando tú y yo comprendemos qué es la plenitud de Dios, nunca más vas a decir que no tienes nada. Vas a entender que lo único que tienes es a Dios, pero que ese Dios te es suficiente. Que ese Dios te es tan suficiente que no estás afanoso por buscar un esposo, por buscar una esposa. Yo sí que le puedo hablar de esto. 10 años oré por mi esposo. 10 años esperé la persona que Dios tenía para mi vida, pero nunca la esperé con afán. Nunca la esperé buscando. Sencillamente entendía que ese tiempo era el tiempo donde me deleitaba con el Señor y mi Dios me era más que suficiente. Mis amadas mujeres, las que pasan de 40 y son solteras, no se dejen engañar. Tú no tienes que estar buscando nada, porque tu Dios te es más que suficiente. Cuando tu Dios te es más que suficiente y tú lo puedes vivir y entender,
la persona que Dios tiene para tu vida, la correcta, va a llegar a ti. ¿Por qué nos equivocamos? Porque no hemos entendido la plenitud de Dios en nuestra vida. Y aquí es donde yo quiero hablarle. Si Dios es todo lo que tienes, tienes todo lo que necesitas. ¿Qué es plenitud? ¿Qué es plenitud? Yo le quiero traer una definición sencilla que la tiene el diccionario, pero yo luego quiero explicársela, y dice: es estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. ¿Qué es plenitud? El estado de una cosa o de una persona que ha alcanzado su máximo momento de perfección o de desarrollo. Entonces el libro de Efesios se refiere a que la plenitud de Dios es la perfección de Dios en nosotros. Porque estaba diciendo que seamos llenos de la plenitud de Dios. Su máxima perfección en nosotros. Pero hay algo que nosotros debemos entenderlo. El mismo libro nos dice que es a través de Cristo. Por eso es tan necesario que usted entienda, porque es que nosotros a veces nos volvemos muy mecánicos, mis hermanos. ¿Cuántos hicieron una oración de fe? Levánteme la mano. ¿Qué es hacer una oración de fe? Para los hermanos que están hoy por primera vez, sencillamente decir: Señor Jesucristo, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, moriste por mis pecados, resucitaste al tercer día y me diste una vida eterna. Una oración de fe es declarar verbalmente que mi fe está cimentada en Cristo. Amén. Eso es. Pero la hicimos. ¿Hasta dónde la comprendimos? ¿Cuántos han hecho una oración de fe y después de hacer la oración de fe se han sentido solos? ¿Cuántos han hecho una oración de fe y después de hacer la oración de fe han estado buscando lo que no deben estar buscando? ¿Cuántos han hecho una oración de fe y la depresión ha venido a su vida? ¿Cuántos han hecho una oración de fe y la tristeza, la tribulación ha llegado y ha entrado a su corazón? Entonces tú hiciste una oración de fe verbal, pero nunca entendiste que cuando recibías a Cristo, a través de Cristo tenías acceso a toda la plenitud de Dios, y ese Dios te era más que suficiente. Debemos entenderlo. Por eso usted tiene que formar parte de una iglesia, porque nosotros no podemos vivir algo que no entendemos. Por eso en la iglesia a usted y a mí nos van a enseñar, porque yo aprendo, nos van a enseñar cómo vivir y no hacer las cosas tan mecánicamente, porque estamos viviendo bajo una religiosidad que lo que está es destruyendo la relación entre Dios y el hombre, porque eso hace la religiosidad. Usted tiene que vivirlo. Cuando Efesios habla de la plenitud de Dios en el versículo 19, porque lo dice: para que con la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, Efesios 3. En el versículo 19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo hago para ser lleno de la plenitud de Dios? ¿Cómo hago para ser lleno de la perfección de Dios? ¿Cómo hago para sentirme lleno con todo lo que tengo, lo que soy, y no estar quizás experimentando vacíos en mi vida, o pensando que me hace falta aquello, o no sintiéndome completo? Mis amadas esposas, tú no tienes que sentirte afligida, desesperada, angustiada porque el varón no está, porque entonces eso es sinónimo que tú no entiendes la plenitud de Dios. Cuando la plenitud de Dios está en tu vida, tú sabes que ese Dios es más que suficiente, y esa añadidura Dios la solucionará. A mí me encanta cuando yo le digo a mi esposo: ¿me amas? Y él me dice: sí, pero no más que Cristo. Me gusta. Otra se pone celosa: ay, ¿cómo así?
No, me encanta. Y él sabe que si me lo pregunta, yo le voy a responder de la misma manera. Te amo, pero no más que a Cristo. ¿Por qué? Porque eso es tener la seguridad de que por encima de un esposo, que por encima de una esposa, que por encima de un novio, que por encima de una novia, ¿sabe qué? Dios es mayor. Él me llena. Por eso yo le digo, no sé, porque es que uno como pastor a veces se angustia, porque uno ve en una desesperación a las mujeres cuando están solteras. Oye, yo no sé por qué Dios me está llevando a hablar de esto. Sí, ay, me siento sola. Es que yo quisiera que alguien me dijera tan bonita que está. Es que eso a uno le hace falta, pastora. Que alguien le diga por lo menos, hoy estás despeinada. A veces, no me graben, cogemos con unas cursilerías, perdóneme la palabra, de verdad que sí. Entonces usted no recibió a Cristo, y a través de Cristo usted no recibió la plenitud de Dios. Dios no debe ser más que suficiente, porque Él fue el que la formó, y Él, el amor que usted está necesitando, ese amor que está buscando, se lo puede dar Dios. La compañía que usted está buscando se la puede dar Dios. El afecto que usted está buscando se lo puede dar Dios. Si después llega, qué bendición. Pero no podemos caminar en funcionalidad de que nuestra vida sea llena por personas, por cosas. No, nuestra vida no puede estar en esa funcionalidad. No me siento llena si no tengo, si no hago, si no poseo. No. La plenitud de Dios fue recibida en su vida y en mi vida cuando recibimos a Cristo. Y usted sabe por qué. Porque en Cristo está toda la perfección del Padre. En Cristo está contenida toda la gloriosa perfección del Padre. Toda la persona del Padre habita y mora en la persona de Jesucristo. Todo lo que el Padre es está contenido y encarnado en Cristo, porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Usted no hizo esa oración de fe por hacerla, mi amado. Qué bueno que empecemos a vivir. Yo no sé si usted puede irse, retroceder unos momenticos. Cuando usted hizo la oración de fe, yo no sé hace cuánto, unos 3 años, 5 años, y recuerde cómo la hizo. Yo pienso que usted llegó a hacerla de tal manera que la persona le dijo, va a repetir conmigo una oración, y usted dijo sí, y entonces empezó a repetir, y usted repetía con la boca y con la mente. Esta señora, ¿qué será lo que me va a hacer repetir? Ahora, ¿qué tal por allá lo metan a uno en una cosa? No, y usted andaba pensando en otra cosa y pronunciando otra, porque no la vivimos. Cuando usted hace la oración de fe, la plenitud de Dios está en su vida. Usted recibe la plenitud del Padre. Y por eso Pablo, mire que no le estaba hablando al inconverso, le estaba hablando una cantidad, a un pueblo, estaba orando por un pueblo creyente, uno que ya había hecho la oración de fe, uno que ya había recibido al Señor Jesucristo, pero que estaba pasando por tribulaciones. Y Pablo dijo, no, Señor, ellos pueden desfallecer, pueden desanimarse, pero yo voy a orar. Y empieza Pablo y dice, ¿cómo hacemos para entender la plenitud de Dios en nuestra vida? Pablo empieza en el versículo 16 y le dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Yo lo invito a que si usted en algún momento, después de haber llegado a los pies de Cristo, si ha sentido solo, ha sentido que le faltan cosas, si ha sentido vacío, ha sentido que como que las cosas no, dice usted, no me lleno con nada, yo le invito a que usted reflexione en aquella palabra y en aquella oración que Pablo hacía. Me encanta porque Pablo hacía esta oración haciendo una rogativa por el creyente, pero en la misma oración estaba implícita la respuesta.
en la misma oración estaba implícita la respuesta a cómo el creyente debe hacer para entender y vivir la plenitud de Dios. Y lo primero que él dice es que debemos ser fortalecidos en nuestro espíritu, por el Espíritu de Dios en nuestro hombre interior. Usted sabe que nosotros tenemos dos hombres, que es nuestro hombre interior y nuestro hombre ¿qué? Exterior. Nuestro hombre interior tiene que ver con nuestra relación con Dios, nuestro espíritu, y nuestro hombre exterior tiene que ver con la carne. Y pegadito a la carne, ¿qué está? El alma. Pegadito a la carne está el alma. La persona que nunca ha recibido a Cristo, tanto el hombre interior como el hombre exterior, están direccionados por la carne. El que no ha recibido a Cristo. Pero usted y yo, que hicimos una oración de fe, nuestro hombre interior va direccionado por el Espíritu de Dios, mientras que ese hombre exterior, que es la carne, se va desgastando. Y entonces usted ya no se deja gobernar por los placeres de la carne. Entonces por eso cuando usted llegó a Cristo es capaz de vencer la tentación. Por eso cuando usted llegó a Cristo es capaz de vencer la fornicación. Por eso cuando usted llegó a Cristo es capaz de vencer el adulterio. Por eso cuando usted llegó a Cristo es capaz de vencer el pecado. Porque usted ya no es el antiguo, la persona que no había recibido a Dios, a Cristo. Y entonces ese hombre exterior y ese hombre interior estaban dirigidos por la carne. Cuando usted llega a Cristo, su hombre interior empieza a ser dirigido por el Espíritu de Dios, y ese hombre interior va creciendo y el hombre exterior se va desgastando. Entonces Pablo dice, lo primero para entender esa plenitud del Señor es que el hombre interior se ha fortalecido. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. Fortalecido en su hombre interior. Pero mire, Dios es tan maravilloso que a usted y a mí nos ha dado libre albedrío y usted decide. Lo que yo le decía al principio, usted decide. ¿Qué tanto tiempo le dedica usted a su hombre interior? ¿Qué tanto tiempo le dedica usted a alimentar su hombre interior? ¿Qué tanto tiempo dedicamos a la oración, al ayuno, a todas estas cosas? O quizás usted le da más tiempo al hombre exterior, que es la carne. Tenemos que fortalecernos en el Espíritu. Si usted dice, yo quiero sentirme plena, llenarme de Dios, que yo ya no sienta tristeza, que a mí ya no me den crisis de depresión, que un día yo no esté contenta y al otro día esté triste. No, yo quiero siempre estar alegre en el Señor, porque la palabra lo dice, que Él vino para eso, para cambiar nuestra tristeza ¿en qué? Que aunque hayan dificultades, usted no se sienta ni triste, ni depresiva, ni nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que entender la plenitud de Dios. Pero ¿cómo hacemos para entenderla? Primero, usted tiene con su libre albedrío que dejar que el Espíritu de Dios fortalezca su hombre interior. Que fortalezcamos la relación con Dios. En el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Mire, cuando usted recibió al Señor por la fe, usted le abrió ¿qué? Las puertas de ¿qué? ¿De su qué? Corazón. Por eso yo lo he repetido también acá. Por eso el corazón fue diseñado por Dios para que la fe habite en el corazón. El corazón específicamente fue diseñado para que ahí habite la fe. Yo les he hablado que nosotros no podemos tener una fe lógica. Porque usted dice, tengo fe. Le pregunto uno, ¿tiene fe? Y dice, sí, tengo fe. Y cuando viene la situación difícil, duda, llora, no cree, cuestiona a Dios. No tuvo una fe en el corazón, la tenía en la mente, pero en el corazón no. Por eso nuestra fe debe estar en el corazón. Cuando dice, seamos arraigados, dice el 17, arraigados y cimentados en amor. Aquí la palabra lo que nos está diciendo es que usted sea fundamentado. ¿En quién? En Cristo. ¿Pero por qué? Porque usted le abrió la puerta de su corazón cuando hizo la oración de fe. Y ahí permanece.
Yo no sé si usted en esa oración de fe repitió: Señor, te abro la puerta de mi corazón para que vivas y habites en él. Es el corazón, todo nuestro corazón debe estar lleno, debe estar, ahí es donde debe estar el Señor Jesucristo, en nuestro corazón. Por eso nosotros no podemos tener un corazón dividido, un pedacito para el Señor y otro pedacito para los placeres. Todo nuestro corazón debe estar en Él. Usted y yo necesitamos en esta mañana ser arraigados y cimentados en el amor del Señor. Mire, a veces nosotros mismos decimos: sí, amamos al Señor. ¿Cuántos me pueden decir si aman al Señor? Pero ¿sabe cuál es la mejor muestra de que sí amamos a Dios? Cuando dice arraigados y cimentados en amor, de que el amor debe ser sacrificial. Yo puedo decir que amas al Señor, pero yo te voy a preguntar hoy, tú me dijiste que sí lo amabas, ¿verdad? ¿Amas al Señor Jesucristo? Yo te voy a decir, ¿qué has sacrificado por Él? ¿Qué has sacrificado por Él? Si ni siquiera somos capaces de sacrificar un día para Él. Cuando yo sacrifico, yo amo. De lo contrario, amo de labios, pero no de corazón. Necesitamos, para entender la plenitud de Dios, si usted se quiere sentir llena, plena, completa en Él, primero usted tiene que permitir que el Espíritu de Él fortalezca su hombre interior. Segundo, que usted esté cimentado en el amor. Pero cimentado en el amor es que realmente usted sacrifique. Esa es la muestra de amor. Sino que fue lo que el Padre hizo. ¿A quién sacrificó? Esa es la muestra de amor con nosotros. El Padre sacrificó a Jesucristo. ¿Cuántas personas les cuesta sacrificar tiempo para Dios? Por eso yo te decía, si tú dices que amas al Señor, ¿qué has sacrificado por Él? Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y ¿qué? Y la altura. Otra palabra, en el versículo 16 me habla de ser arraigados. En el versículo 10 de ser fortalecidos a través del Espíritu de Dios. En el versículo 17 de ser arraigados en amor. Y en el versículo 18 de comprender. Comprender significa experimentar y no solo entender con el intelecto. Experimentar. Cuando yo comprendo la gloria de Dios, no es porque venga a mí un concepto teórico, sino porque yo la he vivido. Comprender significa experimentar y no solamente entender en el intelecto. Por eso aquí Pablo está diciendo que ellos puedan comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, la altura y cuál es la profundidad. 4 palabritas aquí que usted tiene que comprender. Pero en esta mañana le estoy diciendo, comprender es experimentar. Que usted tiene que experimentar. La primera dice, ¿cuál es la anchura? Cuando habla de cuál es la anchura, se refiere al amor de Cristo para con todos nosotros. Dios no tiene acepción de personas. Por eso usted tiene que, dice, para que alguien pueda entender la plenitud de Dios, tiene que comprender con los santos cuál es la anchura. Y la anchura tiene que ver con el amor de Dios con todos los seres humanos. Dios no hace excepción de personas. Pregunta, como yo le dije que comprender era experimentar y no solamente entender, ¿cierto? Y si anchura es el amor de Dios con todos nosotros, ¿usted ha experimentado el amor de Dios con todos los hermanos? ¿O somos de aquellos que hacemos acepción de personas? A mí me aflige mucho, y tengo que decirlo, lamentablemente,
Dios que guarde nuestro corazón, pero me aflige cuando muchas personas llegan diciendo, no, es que en X o Y lugar lo miran a uno por lo que tiene, si tiene carro, si no tiene. No entendemos qué es anchura, no comprendimos porque tenemos que experimentarla. Por eso usted tiene que amar a todos los hermanos. Por eso usted cuando llega a la iglesia no salude a los mismos de siempre. Atrévase a saludar al que nunca ha saludado. Atrévase a abrazar al que nunca ha abrazado. ¿Por qué? Porque no comprendimos. Mire, mi amado, a mí me afana mucho. Nosotros somos una familia. Y a mí me afana mucho las personas que entran y salen sin saludar a nadie. Esto es una familia. Yo no sé si usted se conozca con la persona que está allá al final, pero lo que yo puedo decirle en esta mañana es que usted tiene que entender, si usted comprende la anchura, si usted comprende el amor de Dios, que es para con todos igual. Usted y yo somos hechos a imagen de semejanza de Dios, no solo para tener el poder, sino para ejercer también el ejemplo que Cristo nos dejó a nosotros en esta tierra. Cuando habla de la longitud, porque ahí lo dice la anchura, la longitud, significa Dios no tiene tiempo, no tiene edades, Dios no tiene épocas, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Eso significa cuando decía Pablo, comprendan la longitud. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a usted? Para que usted viva en la plenitud de Cristo, comprenda que significa experimente. Y le está hablando de la longitud. Le está diciendo, así como estuvo Dios en un milagro anterior, lo va a estar en este. Porque es que hay gente que cuando tiene el problema de frente, entonces se afana, pero se olvida del último milagro que el Señor hizo. Y así como el Señor estuvo en la anterior situación donde usted sintió que se desesperaba, que no sé qué, que se angustiaba, el Señor le está diciendo, si usted está enfrentando una nueva prueba, yo la voy a ayudar, yo la voy a fortalecer como estuve en la anterior. ¿No comprendemos la longitud? Él no tiene tiempos. Para el tiempo de Dios es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Eso es comprender la longitud del amor de Dios con todos los santos. Cuando habla de la profundidad, se refiere a que usted y yo debemos experimentar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. ¿De dónde viene la sabiduría de Dios? Del temor de Dios, valga la redundancia. Aquel que teme es sabio. Aquel que teme a Dios sabrá actuar en una situación determinada. Aquel que teme a Dios se deja guiar por su Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, vuelvo y le repito, comprenda, o sea, experimente. No fue solo hacer una oración de fe. Dice, y la altura. ¿Quién es el que habita en los cielos y en los firmamentos? El Padre. Cuando habla de la altura, se está refiriendo, escúcheme bien esto, que usted y yo estamos por fuera del alcance del enemigo, porque Él es más grande, porque Él es más grande. Cuando habla que usted comprenda la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, le está diciendo, comprenda que usted está fuera del alcance de los enemigos. Él es más, dice que más el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Aunque su problema sea grande y aunque usted lo vea como un gigante, yo tengo que decirle que hay uno más fuerte que su problema, y es el Señor. Usted tiene un Dios grande, usted tiene un Dios poderoso. Denle un aplauso al Señor. Pero comprenda, por eso Pablo hace una oración tan ferviente. Oh Dios, que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura.
Esto está contenido en la persona de Cristo. Cuando usted dice, sí, creo a Jesús y le abro las puertas de mi corazón y entre en él, y usted creyó que era una sola oración la que usted estaba haciendo. Usted estaba haciendo una entrada triunfal a una dimensión que usted hasta el día de hoy no ha logrado entender cuál es. La altura. Usted está por fuera. Experiméntelo, compréndalo, créalo. Usted está por fuera del alcance del enemigo. Él es el que te sostiene. Pablo termina haciendo esta oración y dice en el versículo 19: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Pero mire esto tan hermoso. Quiero que me ponga el versículo 20 y usted me lo va a leer, porque yo quiero que usted sea lleno de la palabra de Dios. Y mire lo que dice el versículo 20, dígalo, repítalo conmigo. ¿Cómo dice? Mucho más que abundante de lo que ¿qué? Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que usted está pidiendo? ¿Qué es lo que usted está pidiendo? ¿Qué es lo que hay en su corazón en esta mañana? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué le está pidiendo usted al Señor en esta mañana? Yo tengo que decirle que según Efesios en el capítulo 3 y en el versículo 20 dice que Él va a ser más abundante de lo que usted pide, más abundante de lo que usted está clamando. Yo no entiendo por qué usted no le cree al Señor. Más abundante de lo que usted está pidiendo. Más abundante. Más abundante. Aleluya, yo creo que más abundante, que Dios lo va a sorprender, que Dios la va a sorprender. Créale al Señor, créale a ese Dios vivo que usted tiene. ¿Qué es lo único que Dios le está diciendo? Yo voy a ser más abundante de lo que usted está pidiendo. Pero el Señor te está diciendo en esta mañana, lo único que te corresponde a ti es entender que es la plenitud de Dios. Lo único que yo te estoy pidiendo, te dice el Señor, yo me comprometo a ser más abundante de lo que usted está pidiendo. Yo me comprometo a darle más de lo que usted está pidiendo. Yo no conozco lo que usted está pidiendo, pero creo firmemente por esta bendita palabra que Dios a usted la va a sorprender, que Dios a usted lo va a sorprender. Yo creo en ese poder del Dios vivo y eterno que tenemos. Yo lo creo. Pero el Señor lo único que te está pidiendo en esta mañana, mire, lo único que el Señor te está pidiendo en esta mañana es que tú le permitas ser fortalecido a través del Espíritu Santo en su hombre interior. Lo único que el Señor te está pidiendo en esta mañana es que tú entiendas que ser arraigados en el amor de Dios. Lo que el Señor te está pidiendo es que comprendas la longitud, la anchura, la profundidad y la altura del Señor. Cuando usted logra entender esto, va a entender que toda la plenitud de Dios estaba en Cristo, porque Cristo lo contiene todo al Padre, y que la plenitud, la llenura de Dios, la perfección de Dios vendría a su vida, y que no hay razón para que en esta mañana usted, por la situación que esté viviendo, se sienta sola, se sienta desanimada, se sienta desesperada, porque cuando usted entiende que usted recibe a Cristo y la plenitud la llena, usted lo tiene todo, usted lo tiene todo, usted lo tiene todo, usted lo tiene todo, usted lo tiene todo. Yo termino diciéndole algo. Yo sé que el Señor está aquí. Yo no sé si usted pudo entender esta canción cuando le decía que corríamos a sus brazos, que nos asombraba. Usted lo podía entender. Mire, ¿cómo es que dice Espíritu ven? ¿Y qué le dice? ¿Cómo dice el coro? A ver, ¿cómo dice el coro? A ver, cántela. Espíritu, ¿qué? ¿Cómo dice? Siga. En adoración. ¿Solo qué? Solo ¿Solo tu qué? amor me satisface. Solo que lo satisface. ¿Qué es solo? ¿Por qué se siente deprimido? ¿Por qué se siente solo? ¿Por qué se siente triste si solo el amor lo satisface? Siga. Pero que usted entienda la plenitud de Cristo. Hacia tus brazos. Si lo tiene a Él, lo tiene todo. Si lo tiene a Él, lo tiene todo. Estoy es tu amor. Si lo tiene a Él, lo tiene todo. Solo tu amor. Él se encarga del esposo. Él se encarga de la esposa. Él se encarga de la finanza.
Usted ocúpese en su relación con Dios. Díselo. Abre los cielos.